cardíaca con base en el gasto cardíaco. Y comentábamos, poco frecuente que aparezcan insuficiencias de alto gasto. Me van a decir, bueno, pero si hay hipertiroidismo, hay anemia, ¿por qué no es frecuente? Bueno, porque tiene que ser o anemias muy graves, donde haya una baja de hemoglobina muy importante y que, bueno, porque también haya un metabolismo también grande. O en el caso de la tirotoxicosis, pues tiene que ser una descompensación también intensa. No cualquier grado de hipertiroidismo tendría esta insuficiencia cardíaca de alto gasto. Y en cuanto a la insuficiencia cardíaca de bajo gasto, pues prácticamente es muy frecuente. Comentamos que son los que afectan, o las alteraciones que afectan la capacidad del corazón para bombear la sangre, son las causas pues más que nos vamos a encontrar con mayor frecuencia en la práctica clínica. Por lo tanto, este tipo de bajo gasto es lo más usual. Luego, otra clasificación puede ayudar en su tarea. Otra clasificación es la insuficiencia sistólica, es decir, durante la contracción, y la diastólica o durante la relajación. En el caso de la disfunción sistólica, se nos dice que el problema es al momento de expulsar la sangre, por eso sistólica. La contractilidad cardíaca está afectada, hay una disminución y por lo tanto, recuerden, el ventrículo se llena, vamos a decir así arbitrariamente, puede contener, como ejemplo, 100 mililitros de sangre después de la diástole, al final de la diástole. Cuando se contrae va a empujar, a expulsar una cantidad de sangre, pero no toda la que ingresó a la cavidad, sino que expulsa una parte, un 60%. Esta sería la fracción de eyección. Bueno, en estos casos de disfunción sistólica, esta fracción de eyección está disminuida, es baja. Ahora, ¿en qué circunstancias podemos encontrar disfunción sistólica? Cuando se afecta el rendimiento contráctil, es decir, una cardiopatía isquémica o miocardiopatía, afectación al miocardio. En casos de sobrecarga de volumen, fíjense bien, por ejemplo, una insuficiencia valvular, o en los casos de anemia. Recuerden que en anemia disminuye el hematocrito, por lo tanto, tenemos un aumento relativo del plasma, por eso sobrecarga de volumen. O otra de las causas sería que haya una sobrecarga de presión, es decir, algo que impide la salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo o derecho también. Hipertensión o estenosis valvular, como ejemplos. Esto es a la contracción. Ya lo que les había explicado de la fracción de eyección, me lo brinco. Aquí, llegamos hasta aquí. Los síntomas, entonces, en pacientes con disfunción sistólica, se deben a que está bajando el gasto cardíaco. En el caso de la disfunción diastólica, ya su nombre nos indica, bueno, durante el llenado. Bien, efectivamente hay un trastorno del llenado. Y aquí vamos a encontrarnos que corresponde a 40% de todos los casos de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, aquí vamos a tener algunos procesos fisiopatológicos, no causas, ¿no? Aquí no son las causas, pero por ejemplo, donde algo haga que se reduzca el tamaño de la cavidad ventricular. En este caso que le ponen cámara ventricular. Bueno, pero que disminuya. ¿Por qué? Porque puede contener menos. Se llena menos.
En el caso de hipertrofias ventriculares, hipertrofias concéntricas, llena menos, contiene menos. Entonces, y recuerden, si la fracción de eyección es el 60%, pues si normalmente cabían 100 mililitros y con la hipertrofia ya caben 60, pues ahora es el 60% de ese 60 lo que se va a expulsar y no la totalidad de la sangre que entró al ventrículo. O puede hacer que esté alterada la capacidad que tiene la pared ventricular para distenderse, es decir, estirarse, poder contener el líquido. Y es en estos casos cuando los pacientes pues presentan síntomas de tipo congestivo. Es decir, cuando disminuye el gasto cardíaco nos vamos a encontrar con datos como de hipoxia tisular, debilidad, fatiga, problemas musculares, puede ser también dolor. En el caso de los síntomas de tipo congestivo, pues edema y procesos ligados a ese aumento del intersticio. Entonces, en cuanto a diastólica y sistólica, ¿sí? Aquí estamos. Esta es otra clasificación. Es decir, una insuficiencia cardíaca puede pertenecer a varias categorías. Ahora fíjense, vamos todavía con la disfunción diastólica. En caso de que sobrevenga taquicardia, pues se disminuye el tiempo para que se llene el ventrículo y por lo tanto vamos a encontrar que los pacientes tienen síntomas durante esta actividad, la que está originando la taquicardia. Causas de disfunción diastólica, pues cosas que limiten el llenado del ventrículo, como una estenosis mitral. Recuerden, la mitral regula el paso de la sangre desde aurícula izquierda hacia ventrículo izquierdo. Si está estenosada, no permite el paso. Por otra parte, ya habíamos comentado, hipertrofias miocárdicas pueden disminuir el tamaño de la cavidad ventricular. Por ejemplo, una hipertrofia por problemas pulmonares, sería ventrículo derecho. Y puede ser también que haya un retardo en la relajación diastólica. Por ejemplo, durante el envejecimiento, que nuevamente voy a hacer mi anuncio ya tantas veces presentado, de que no es tanto la edad como tal, la edad nada más nos da una pauta, pero el hecho de llegar a cierta edad no significa que voy a tener todo lo que se achaca a el estereotipo de las personas que están en esa edad. Aquí, en más que envejecimiento, yo le pondría como disminución de la capacidad o disminución para mantener la homeostasis que se da con el proceso de envejecimiento. ¿Por qué hay un retardo en la relajación diastólica? Bueno, en principio de cuentas hay una alteración contráctil. Luego vamos a encontrarnos con disminución de células del nodo sinoauricular. ¿Ah? Y eso también nos da problemas. ¿Por qué? Porque llega a ser una bradicardia. Bueno, ya nos apartamos de esta eh, clasificación de insuficiencia cardíaca o categoría, si gustan decirlo así. Y vamos a hablar de insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia izquierda. Fíjense bien, aquí ya dividimos al corazón en sus cavidades según corresponda a la circulación pulmonar o a la circulación arterial. Bien, en este caso, recuerden, habíamos comentado, se ve al corazón como una bomba, pero en realidad no es una sola bomba, sino que son 4 bombas, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo. Y se habla de que están conectadas en serie.
una detrás de otra, si se gusta ver de esa manera. Y bueno, para funcionar de manera efectiva, hay que mantener el mismo volumen minuto, es decir, lo mismo que eyecta ventrículo derecho lo va a eyectar ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque el volumen que eyecta el lado derecho, el ventrículo derecho, se va a oxigenar en pulmones y así regresa a cavidad izquierda. Bien, en este caso, fíjense bien, algo muy importante, como están conectadas en serie, una falla en cualquiera va a generar falla en todas. ¿Por qué? Porque inicialmente, bueno, la insuficiencia cardíaca se va a generar lado derecho o lado izquierdo. Debe de haber un punto de daño, ¿sí? Antes que nada. Entonces, a fin de cuentas, a largo plazo, podemos tener falla en todo el corazón. Es decir, si se afecta el lado izquierdo, poniendo, imaginen el ventrículo izquierdo, empieza, imaginen que se infarta. El paciente tiene un infarto, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Se transmite este problema a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda se va a transmitir hacia pulmón, porque de ahí viene la sangre que ya está oxigenada. Se va a congestionar el pulmón inicialmente, pero entonces esta congestión a nivel pulmonar va a originar que los capilares se congestionen todavía más y posteriormente esto se va a transmitir, o esta presión se va a transmitir hacia ventrículo derecho. Pero estamos hablando de un paso tiempo crónico, ¿sí? Principalmente. Y posteriormente pues se va a dar la congestión. Eso sería explicando de izquierda. Déjame ver, alguien quiere entrar, a ver si me puedo mover algo. Ay, me cuesta trabajo cambiar. Bien, ya pude. Bien, en entenderlo de izquierda a derecha, pues bueno, digamos, hay una relación lógica. Ahora, ¿qué pasa si se compromete el lado derecho? ¿Cómo se afecta el lado izquierdo? Bueno, ahora imaginemos lo siguiente, habíamos dicho, debe de haber un mismo volumen minuto entre ambos ventrículos, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces se daña el corazón derecho, el ventrículo derecho es el dañado. Pues inicialmente vamos a ver un paciente que tenga síntomas congestivos, ¿sí? O datos congestivos, edema principalmente, vamos imaginando que tiene edema en piernas y que posteriormente pues deja de mandar un volumen constante hacia pulmones para que sea oxigenado ese volumen. ¿Qué le pasa al lado izquierdo? Al lado izquierdo le están pidiendo, ¿sí? Es decir, va a haber hipoxia tisular y se va a ver comprometido entonces el lado izquierdo porque el volumen que llega desde pulmones no es el mismo volumen que le están requiriendo. De manera que va a llegar, en cierta manera, a ocasionar también datos de hipoxia tisular, no solo de congestión. Por eso es que están muy relacionados. Y aunque hablamos, pues, insisto, del corazón como una sola bomba, pues en realidad son 4 bombas conectadas. El daño en cualquiera de ellas va a originar daño a las demás. Permítanme conectar la compu, que ya se está acabando la batería. Bien, ya la conecté, gracias. Sigamos. Bien, nos vamos a enfocar en esta clasificación porque de aquí es donde parten las manifestaciones. Vamos entonces con insuficiencia cardíaca derecha. Atención, como recordatorio,
El corazón bombea sangre desoxigenada hacia la circulación pulmonar, ya lo hemos comentado. Bien, en este caso, cuando hay insuficiencia, la sangre se va a acumular en el sistema venoso. Pensemos, venas cavas inferior, superior, de la vena cava hacia la vena hepática, por ejemplo, se va a congestionar el hígado, posteriormente la porta, y a partir de ahí las siguientes, las tributarias de la vena porta. Y por otras venas, las ilíacas y de ahí a las piernas se va a transmitir esta presión. Por eso aquí hablamos de congestión. Y bueno, vamos a encontrarnos con un incremento de la presión de aurícula derecha, con aumento de la presión de la diástole en el ventrículo derecho y de la presión venosa sistémica. Fíjense bien, esto nos va a dar ciertas manifestaciones. Cuando lleguemos al apartado manifestaciones, vamos a desempolvar esto que estamos hablando. Y bien, un efecto importante entonces de la insuficiencia cardíaca derecha, como dice aquí y que ya estábamos comentando, es el desarrollo de edema periférico o edema en declive, que ya lo habíamos comentado al inicio del curso, pero lo volvemos lo retomamos, lo recordamos. Recuerden que el edema en declive lo que hace pues es seguir la posición del cuerpo, es decir, actúa según las fuerzas de gravedad. Entonces, si la persona está de pie, pues el edema se va a tobillos, a las piernas. Si la persona se acuesta, se recuesta, pues el edema va a seguir la posición del cuerpo, la fuerza de gravedad, y va a tender a irse hacia glúteos, hacia zona lumbar. Por eso edema en declive. Fíjense bien, congestión en dónde. Bueno, habíamos hablado, se transmite por la vena cava inferior y esto va a congestionar la circulación. Es esplácnica se llama, no esplénica. Esplénica es del vaso, esplácnica es del abdomen, cavidad abdominal. Entonces vamos a tener congestión de vísceras. Principalmente, ¿cuál es la primera que se va a congestionar? El hígado, aquí está. Primero el hígado. Y luego, esto va a generar hepatomegalia. Y puede haber dolor en cuadrante superior derecho. Recuerden que cuando se distiende la cápsula de Gleason es cuando duele el hígado. Entonces los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha se quejan de una molestia inespecífica en cuadrante superior derecho. Atención, no es un dolor así de que, ay, me duele intenso, es un dolor muy agudo y no puedo. No, es un dolor de cierta intensidad media que más que nada se reporta cuando el paciente te lo comenta, te lo reporta como un dolor molesto, pero no incapacitante. Ahí lo tiene, está constante. ¿Eh? Ahora, también el hecho de hablar que se congestionan vísceras, si se está congestionando el hígado, ahora imaginemos nuevamente en la mente, tengamos la imagen de una vena porta que está recibiendo a las venas esofágicas, a las venas gástricas y a las venas intestinales. ¿Hacia dónde se va a transmitir la presión? Pues hacia la mucosa de esas estructuras que ya comenté, al tubo digestivo. Pueden ocurrir varices esofágicas, aunque no me ha tocado ver pacientes con insuficiencia cardíaca con varices esofágicas, más que nada son los que tienen cirrosis, pero en teoría puede pasar. ¿Qué es lo que sí he visto? La congestión de la mucosa gástrica. Cuando se congestiona la mucosa gástrica, el paciente tiene también un malestar epigástrico poco, digamos, poco diferenciado, en el sentido que el paciente te lo describe como una molestia también vaga, difícil de describir, como si tuvieran indigestión, como si fuera a tener gastritis, es una molestia inespecífica. Pero, ¿qué es lo que ocasiona la congestión? A su vez, bueno, hay una falla en la digestión. Recuerden que también en el estómago se llevan a cabo pues,
la digestión química, la digestión física, absorción de ciertos nutrientes, en este caso serían ácidos grasos de cadena corta, los que se absorben, y pues hay una falla inicialmente. La mucosa falla también en secretar productos para la digestión, y pues de allí comienza una falla nutricional de estos pacientes. ¿Qué otra cosa ocurre? Bueno, el paciente se siente lleno rápidamente porque la mucosa está congestionada, está distendida. Bien, y esto incide pues en el estado nutricional. Nos vamos hacia el tubo digestivo, duodeno, intestino delgado en sí. ¿Qué es lo que pasa? También se edematiza la mucosa, los movimientos se vuelven más lentos, hay una falla en cuanto a movimiento peristáltico, se refiere, y ya son más lentos, se llenan también más rápido o contribuye a que el paciente se sienta lleno rápidamente, con poco alimento. La digestión también se vuelve torpe porque la mucosa está inflamada, bueno, está congestionada, secreta poco de jugo digestivo, pocas enzimas, se absorbe poco nutrimento también, y esto también pues influye en el estado nutricional de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora, si la insuficiencia cardíaca se vuelve grave y pasa a tiempo, es prolongada, vamos a encontrar que el hepatocito no solamente se va a ver congestionado, sino que va a sufrir una necrosis. Van a ir perdiendo células hepáticas. Y recuerden, bueno, que no se supone que en los casos de hepatitis aguda hay necrosis, pero se recupera. Bueno, mientras esté el estroma bien, indemne, sin daño, pues va a haber esa recuperación del hepatocito, del parénquima. Pero si el estroma se ve comprometido, adiós, parénquima. ¿Qué pasa con las insuficiencias cardíacas? Bueno, está congestionado todo, no nada más el parénquima. De manera que el daño también es hacia el estroma. Y ahí puede haber entonces una reparación del parénquima pues no tan eficiente como sería en otros casos. Puede llegar a ocurrir un cambio cirrótico. De hecho, le llaman cirrosis cardíaca. En mi vida he visto un paciente con cirrosis de origen cardíaco. Nunca me ha tocado. Cirrosis por alcoholismo, a cantidad, puedo aventar por puños. En este caso no he visto, a mí no me ha tocado ver una cirrosis, pero atención, sí he visto alteración de pruebas de función hepática en pacientes con insuficiencia cardíaca de tipo congestivo. Bueno, todas son congestivas. En este caso, insuficiencia cardíaca derecha. Eso sí me ha tocado ver. No han avanzado, o sea, han llegado en buen tiempo a la atención médica para pues detener la insuficiencia cardíaca y detener el daño hepático. En eso es en cuanto a tracto gastrointestinal. Ahora, también hablando todavía de la porta, ya no del hígado o de las vísceras, hablando de la circulación portal. ¿Alguien quiere ingresar? Permítanme. Bien. Bueno, puede haber también, fíjense bien, se puede transmitir a través de la vena que drena desde el vaso esplénica hacia la porta. Recuerden que están conectados, aunque están de cuadrante a cuadrante. Recuerden que el vaso pues destruye a los eritrocitos senescentes y por lo tanto se genera bilirrubina. El hígado se va a encargar de eliminar a la bilirrubina. Por tanto, hay una conexión vascular. Pues bien, en caso de insuficiencia cardíaca derecha, esta congestión se va a transmitir hacia el vaso y vamos a encontrarnos con un crecimiento del parénquima. El vaso se va a congestionar también y va a tener un crecimiento, pero a expensas del edema. Es decir, vamos a encontrar una esplenomegalia y los datos o las cosas que estén ligadas a la esplenomegalia. Secuestro de plaquetas, fallas en la coagulación. Bueno,
en la hemostasia por parte de las plaquetas. También la circulación portal, al verse afectada, va a transmitir a su vez, a través de las venas tributarias, esta presión, y de allí esta presión se va a transmitir a capilares. Y recuerden, aumentándose la presión hidrostática capilar, pues ocurre salida de líquido al intersticio, es decir, se puede generar edema. En este caso, desde los capilares pasa a la cavidad peritoneal y se hace un edema grande, se va acumulando líquido en la cavidad abdominal. Y recuerdan que eso se llama ascitis. Cuando vimos la clase de edema, de hecho les puse una foto de un paciente con ascitis, un abdomen prominente. Se notan las venas en la circulación superficial. Y bueno, aquí está lo que les había comentado en cuanto a la congestión gastrointestinal, lo brinco. Y bueno, vamos a cambiar de zona anatómica, pero seguimos con la congestión del sistema venoso. En la insuficiencia cardíaca grave, recuerden, la congestión se transmite, o mejor dicho, la presión se transmite hacia el sistema venoso. Vena cava inferior, vena cava superior. Para abdomen, estuvimos hablando de vena cava inferior. Bueno, hacia la cabeza, quien drena la circulación del cráneo, cabeza, es la vena cava superior. Aquí es la inferior, en abdomen, cabeza y cuello superior, insisto. Y hay unas venas que podemos nosotros observar, son las yugulares. Bien, en el caso del paciente con insuficiencia cardíaca grave, la vena yugular se distiende. Y atención, aquí nos dice que en la grave que se observa. Sí, esto es en casos graves. Puede ser que el paciente está de pie, está sentado y es notorio su vena yugular. Es eh, muy evidente que está distendida la vena yugular. Bien, en casos menos graves, podemos tener reflujo hepatoyugular. En propedéutica les van a decir cómo se obtiene el reflujo hepatoyugular. Vamos a recostar al paciente o pedirle al paciente que se recueste. Le vamos a poner unas almohadas de manera que su cabeza quede elevada respecto al resto del cuerpo. Que el tronco, la cabeza y el tronco, adopten una posición como de un ángulo de 45 grados, más o menos. Una elevación. Sí, una elevación de 45 grados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, así, si la insuficiencia cardíaca es moderada o de mediana gravedad, puede verse un llenado de la vena yugular, pero solamente cuando se adopta la posición así, recostado con elevación de la cabeza y el cuerpo unos 45 grados respecto a la cama donde lo está recostando. Bueno, en otros casos, ¿qué es lo que se puede hacer? Usando la palma de la mano, vamos en el borde de las costillas, en el borde costal, cuadrante superior derecho, vamos a comprimir la zona hepática por unos segundos, unos cuantos segundos, que es lo que vamos a notar nosotros con esa presión en el lado hepático. Bueno, vamos a observar cómo poco a poco la vena yugular se va distendiendo, se va congestionando. Soltamos, quitamos la presión del abdomen y se quita o deja de verse la vena yugular porque ya no está distendida, ya no tiene la presión. Eso que se hace así se llama presión, o digo, reflujo hepato-yugular. Y es otra manera de observar precisamente esta congestión que estamos aquí viendo. Bueno, insuficiencia cardíaca derecha, todos los datos apuntan a la congestión, no se les olvide. Y bueno, también la congestión implica alguna parte de hipoxia tisular, precisamente por distenderse, por el edema intersticial.
Entonces vamos a tener quizá fallas en cicatrización, sobre todo en piernas. De hecho, algunos pacientes tienen la tendencia a generar úlceras en la piel, precisamente por la falla tisular de oxigenación. Y bueno, causas de insuficiencia cardíaca derecha. Fíjense bien, estenosis o insuficiencia de válvula tricúspide o pulmonar. Infarto del ventrículo derecho, que comentábamos, ¿no? Se infartó el ventrículo derecho. Alguna miocardiopatía hacia el ventrículo derecho, alguna afectación. Y atención, ¿se acuerdan que habíamos comentado? Bueno, se van a transmitir o la falla en una sola válvula va a generar problema en otra. Bueno, la insuficiencia cardíaca izquierda puede generar insuficiencia cardíaca derecha. A fin de cuentas, lo que habíamos comentado, termina por ser afectada el lado derecho. Y bueno, aquí nos ponemos enfermedad pulmonar aguda o crónica, embolia pulmonar o la hipertensión pulmonar nos van a generar insuficiencia cardíaca derecha. Esta se va a denominar cor pulmonale, es decir, en latín, corazón pulmonar. Insuficiencia cardíaca, yo diría insuficiencia cardíaca pulmonar o de origen pulmonar. Bueno, hacia el lado izquierdo. Vamos a hablar ahora de la insuficiencia cardíaca izquierda y qué es lo que se relaciona con esta falla, porque de eso va a depender los síntomas, o van a depender los síntomas, las manifestaciones. Y recuerden que el lado izquierdo lo que hace es movilizar la sangre que le llega ya oxigenada desde el pulmón y mandarla hacia las demás estructuras tisulares para que se nutran. Y en este caso, pues la alteración de la función lleva a una disminución del volumen cardíaco minuto, disminución del gasto cardíaco, y vamos a encontrarnos con que van a aumentar la presión de fin de diástole, hablando del ventrículo, y la aurícula izquierda, con lo cual se va a transmitir la presión hacia la circulación pulmonar. Atención, acabamos de decir congestión. ¿Por qué aquí aparece de nuevo? Bueno, porque el otro es una congestión que está fuera de la circulación pulmonar, porque el ventrículo derecho es el encargado de enviar la sangre hacia ese circuito, pero como está afectada la capacidad de bomba derecha, no llega la sangre a la circulación pulmonar. Pero en el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, ahí sí vamos a tener una congestión de la circulación pulmonar. Allí sí se ve afectado este circuito. ¿Por qué? Porque quien recibe la sangre que viene desde ahí, desde el pulmón, es la aurícula izquierda. ¿Sí? El ventrículo izquierdo, si está afectado, va a generar presión sobre la aurícula y la aurícula a su vez la va a transmitir hacia la circulación pulmonar. Entonces, en los capilares pulmonares va a aumentar la presión hidrostática, porque no pueden drenar con la suficiente rapidez y les está llegando de parte del ventrículo derecho. Ese sigue mandando, ¿sí? Ese sigue enviando su sangre, la cantidad de sangre que está normalmente enviando ahí. Entonces el líquido va a pasar, va a ser filtrado a través de las membranas capilares y se va a acumular en el intersticio. Y así se va a desarrollar edema pulmonar. Y esto nos va a dar unas manifestaciones. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca izquierda? Infarto agudo del miocardio o miocardiopatías, afectación del miocardio. Ahora veamos, ya en conjunto, aquí está dividido, ¿no? Insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha. Pero comentábamos, se pueden dar o van a ocurrir casi al mismo tiempo. Primero se afecta a un lado y luego termina por afectar al otro. ¿Cuáles son las manifestaciones entonces de insuficiencia cardíaca congestiva? Y aquí, antes de avanzar, me gustaría recalcar lo siguiente. Nosotros vimos una serie de clasificaciones de insuficiencia cardíaca, pero si nos ponemos a revisar, vamos a englobar, o sea, las categorías solamente son para dar
una característica o para recalcar una característica. Sin embargo, si nosotros nos fijamos, una causa de insuficiencia cardíaca, pues se va a, digamos, agrupar en alto gasto, en bajo gasto, a su vez en diastólica, sistólica y a su vez en derecha e izquierda. Sí, no es que en este paciente hay insuficiencia cardíaca derecha y ya. O sea, puede ser de bajo gasto, de alto gasto, o puede ser sistólica, diastólica. Bien, entonces manifestaciones. Y en conjunto, pues estamos hablando que la insuficiencia cardíaca pues se denomina congestiva y ahí se agrupan ya todos las clasificaciones de insuficiencia cardíaca. Ahora, vamos a las manifestaciones. Lo primero, la retención de líquido y edema, de la cual ya hablamos y que está muy relacionada con insuficiencia derecha. Bueno, en este caso hay un aumento de la presión hidrostática capilar. Número 1, la circulación periférica, si es caso de insuficiencia cardíaca derecha. Y ya dijimos pulmonar, si se trata de insuficiencia cardíaca izquierda. Bueno, ¿qué más? ¿Por qué se daría la retención de líquido y edema? ¿O qué contribuye a la retención de líquido y edema? Va a disminuir la cantidad de líquido que sale o de plasma que sale del ventrículo izquierdo. Es decir, va a disminuir el gasto cardíaco. Una vez disminuyendo el gasto cardíaco, los tejidos van a sufrir hipoxia y el riñón no se queda atrás. Entonces se libera renina-angiotensina, bueno, se libera la renina para activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Con lo cual vamos a tener retención de líquido porque se retiene sodio, se retiene agua y esto contribuye a la congestión venosa, contribuye al edema. Bueno, además del origen del edema, algo importante es que ese edema, ya dijimos, sigue o tiene que ver con la posición del cuerpo, obedece a la posición del cuerpo, sigue las fuerzas de gravedad. Por lo tanto, cuando el paciente se recuesta, esta circulación o este edema, mejor dicho, se regresa por las piernas y puede llegar a glúteos, a zona lumbar, aparentemente se quita. Pero bueno, ¿a dónde voy? En las noches, acuérdense que hay una relajación de los vasos, ya no tienen tanta contracción, músculo liso. Hay un descenso de la actividad del sistema nervioso simpático, aumenta la del sistema parasimpático. Por lo tanto, pues menos catecolaminas, menos vasoconstricción. Tenemos una menor vasoconstricción. Se relajan los lechos vasculares. Entonces es reabsorbido algo del líquido de edema, el líquido que está en el intersticio. Y como tal, pues ese exceso de líquido tiene que ser eliminado. ¿Y a dónde es enviado? Al riñón. ¿Y por qué nicturia? Bueno, porque en la noche el paciente se levanta a estar orinando porque precisamente el edema se está reabsorbiendo. De hecho, hay casos donde el síntoma que más predomina es este de nicturia. No se observa ningún otro dato, así que tú digas, ¿por dónde puede estar el daño? Pero la nicturia es muy notoria y es precisamente o está representando la reabsorción de líquido de edema en la noche, precisamente por la relajación de los lechos vasculares. Como dice aquí, incrementa el volumen cardíaco minuto, incrementa el flujo sanguíneo renal y por lo tanto aumenta la producción de orina. Atención, fíjense bien, aumenta el volumen urinario que se emite por la noche. En casos de infección, el paciente se puede levantar muchas veces a orinar, pero no orina cantidad grande, son cantidades pequeñitas. Ese es otro síntoma, ese es otro dato. Aquí, en este caso, lo que incrementa es el volumen de orina. ¿Sí? Iguala al volumen que se produce en el día, incluso puede llegar a superarle. Puede ser más volumen de orina por la noche.
Conforme avanza la insuficiencia cardíaca y si se deja avanzar, vamos a encontrarnos con que disminuye la cantidad de orina que se fabrica, vamos a decir, que se produce. ¿Por qué? Bueno, porque está habiendo una disminución del flujo plasmático renal que va a originar en primera instancia una insuficiencia renal aguda. Y recordemos que si esto no se detiene, es decir, no es tratado a tiempo, va a progresar hacia una insuficiencia parenquimatosa, es decir, vamos a tener daño a las células renales, a la nefrona, con lo cual se van a perder nefrona y el paciente puede tener ya insuficiencia crónica, insuficiencia renal crónica, y por lo tanto disminuye aquí el volumen de orina que se emite. Pero insistimos, signo tardío. En el caso del edema pulmonar o de la congestión hacia el lecho vascular pulmonar, vamos a encontrarnos con distintos síntomas. El más notorio, disnea, falta de aire o hambre de aire. ¿Sí? Sensación de falta de aire o dificultad para respirar. El paciente de hecho te dice, no, me falta el aire, me falta el aire. Bien. Ahora vamos a encontrar que es una disnea de esfuerzo, es decir, una falta de aire cuando se hacen esfuerzos. ¿Sí? Se relaciona con el aumento de la actividad. Es decir, el paciente está sentado y no pasa nada. Pero si se levanta, no sé, alguna actividad que será ir a la tienda, hacer el quehacer, puede tener esta disnea. Me voy a estacionar ahí en disnea todavía. En las etapas iniciales de la insuficiencia cardíaca, la disnea va a ser con esfuerzos muy grandes, ¿sí? que requieran, digo, sí, con esfuerzos grandes, perdón, me estoy confundiendo. Por ejemplo, caminar ciertas distancias. Es que yo antes caminaba 3 cuadras y como si nada, y ahora camino las 3 cuadras y siento que me empieza a faltar el aire. Y ya no se diga si llego a 5 o a 6, me tengo que detener a jalar aire, porque me falta. Bueno, es una disnea de un esfuerzo grande. O antes yo podía hacer el quehacer, trapeaba, barría primero, luego trapeaba y como si nada. Ahora empiezo a barrer y falta el aire. O bueno, ya estoy por terminar de barrer, me falta el aire. Y lo mismo para trapear. Y antes podía bien. Bueno, disnea de mediano esfuerzo. Y ya si avanza la insuficiencia cardíaca, se vuelve más grave. Puede llegar a ser una disnea de pocos esfuerzos, de pequeños esfuerzos se llama. Por ejemplo, así lo más drástico, que no puedan dar 2, 3 pasos para ir al baño porque les falta el aire, o bien hay personas que nada más el simple hecho de levantar el brazo para llevarse un vaso con agua o la cuchara para comer, les genera disnea. Así de grave se puede llegar a presentar esta disnea de esfuerzo. Otro tipo de disnea se llama ortopnea, que tiene que ver con el hecho de que el paciente se recueste. ¿Qué es lo que ocurre en la ortopnea? Bueno, vamos a encontrarnos, perdón por mi trabada, vamos a encontrarnos que el paciente al recostarse, parte del edema se va hacia la parte torácica, abdominal y torácica, con lo cual limita el movimiento respiratorio, inspiración, expiración, y además de que están congestionados el lecho vascular. Y pues, marca o se hace más notoria la congestión. En estos casos, el paciente manifiesta que cuando se acuesta, fíjense, en decúbito dorsal. Decúbito es acostarse. Dorsal sobre la espalda, pero vamos, muchos no toleran ni estar de lado o estar boca abajo. ¿Qué es lo que ocurre? No pueden respirar, les falta el aire. ¿Qué es lo que hacen los pacientes? Se van poniendo almohadas hasta que logran respirar.
sin problema. ¿Cómo se pregunta esto a un paciente? Oiga, ¿cuántas almohadas usa para dormir? ¿Y por qué? Y hay quien te dice, bueno, yo me pongo como 20 almohadas, pero porque me gusta estar rodeado, no porque me falte el aire. Perfecto, es válido. Yo tengo que usar 3 porque siento que si son menos almohadas me falta aire. Ah, bueno, ahí ya ponemos atención. Quiere decir que el recostarse con una almohada le va a generar congestión pulmonar y por eso le falta el aire. Por eso dice aquí, es un mecanismo similar a la nicturia. Y la última manifestación ligada a la congestión pulmonar, que también es una disnea, es la disnea llamada paroxística nocturna. Son crisis, fíjense bien, crisis súbitas de disnea. El paciente se puede dormir y aparentemente todo está bien. Sin embargo, durante el sueño se congestiona el pulmón y esto pues genera alteración en el organismo y despierta al paciente. Y el paciente se sienta asfixiado, se para, tiene que sentarse incluso en la cama. ¿Sí? De hecho, le preguntamos, ¿alguna vez se ha despertado con falta de aire y que tenga que sentarse incluso en el borde de la cama para jalar aire? Sí, me ha tocado. Disneas paroxísticas nocturnas, también dado por la congestión de la circulación pulmonar. También, producto de la congestión pulmonar, vamos a encontrarnos al paciente con una tos seca que es no productiva. Por eso seca, no hay flema y es crónica. Ahora, ¿qué datos tenemos para diferenciarlo de otro tipo de tos? Bueno, muy sencillo, ya hablamos de que el recostarse congestiona el lecho vascular pulmonar. Bueno, cuando el paciente se recuesta, la tos empeora. Y en otros casos podemos encontrarnos que de tan severa la congestión o tan grave la congestión capilar puede congestionar mucosa de los bronquios y puede haber ronquidos o alguna dificultad para respirar porque ocurre broncoespasmo. El músculo liso sufre una contracción, músculo liso de bronquios, y puede originarse una respiración similar a lo que ocurre en pacientes con asma. Es decir, se pueden escuchar los silbiditos, las sibilancias, y el paciente te reporta dificultad para respirar. A esto se le llama asma cardíaco o asma cardíaca, depende del autor. Como dicen el asma, pues muchos dicen es que él es masculino, cardíaco masculino corresponde, pero pues asma termina en A, bueno, cuestiones gramaticales. Nosotros encontramos asma cardíaco, asma cardíaca, y ya sabemos que se están refiriendo a un broncoespasmo secundario a insuficiencia cardíaca congestiva. En otros pacientes, ya aquí también ya estamos hablando de casos muy graves, muy avanzados. Podemos encontrar una respiración o un tipo de respiración que se conoce como de Cheyne-Stokes, que es una respiración periódica. ¿Qué significa? Bueno, vamos a encontrar unos ciclos que aumentan, es decir, empieza a aumentar la profundidad de la respiración y luego va a disminuir. Así como aumentó, empieza a disminuir. Y luego otra vez otro ciclo donde va aumentando y luego empieza a bajar. Esta es la respiración de Cheyne-Stokes y refleja precisamente las etapas de hipoxia, hipoxemia que va a tener el paciente entre más congestionado esté el pulmón. Entonces, entre más congestionado, pues se pide, o sea, hay menos intercambio gaseoso, pues se pide al diafragma que haga una inspiración más profunda. Entre menos hipoxia, pues hay que bajar la inspiración. Bueno, producto de la hipoxemia, vamos a... Mande, ¿Me puedes regresar poquito a la otra, por favor? allí. Ahí. Listo, gracias. Bien. Producto de la hipoxia tisular,
el paciente tiene cansancio, se siente fatigado, sin ganas de hacer nada, no tendría insuficiencia cardíaca. Bueno, pero así estamos, cansados. Bien, entonces, bueno, insuficiencia cardíaca grave, fíjense bien, grave. El volumen cardíaco por minuto puede ser tan bajo que no llegue sangre al cerebro. Y entonces el paciente tiene dificultad para mantener una concentración, se confunde, se altera el comportamiento. Es más, incluso puede haber síncope. Es decir, se puede desmayar el paciente, ¿sí? Producto de la falla de oxígeno que llegue a la corteza cerebral, en este caso. Bueno, me quedo aquí en esto que estamos hablando del cerebro. También me ha tocado ver, esto sí me lo han relatado, bueno, no lo he visto yo, pero me lo han relatado los pacientes, en el sentido de que cuando está la insuficiencia cardíaca descompensada, pueden llegar a tener visión borrosa, lo cual pues tiene lógica con lo que está aquí escrito en este párrafo. Es decir, la disminución de oxígeno hacia los nervios pues va a ocasionar alteración, disfunción, y los pacientes lo manifiestan como una visión borrosa. Se compensa la insuficiencia cardíaca y recuperan su visión como la tenían previamente. Y bueno, ya habíamos comentado en esa falla del tubo digestivo, en esta congestión de la mucosa y que lleva a alteraciones de absorción, de digestión, que hay una desnutrición. En el caso de los pacientes con una insuficiencia cardíaca avanzada, ya incluso aquí le ponen terminal, estamos hablando del último grado, vamos a encontrar pacientes con desnutrición porque ocurre esto, se llama caquexia. La caquexia es el consumo de tejido adiposo y de tejido muscular incluso. Es un paciente muy flaquito, muy delgadito, por eso se habla de casos terminales. Pero vamos, en todos los grados va a haber un poquito de fallas de absorción de nutrimentos y de aprovechamiento de los mismos. En otros casos, la hipoxia, que ya lo habíamos visto en insuficiencia respiratoria, este dato, pueden presentar cianosis. ¿Por qué? Porque llega a ser tan insuficiente la sangre que está llegando oxigenada hacia los tejidos y luego a nivel pulmonar la congestión va a evitar una hematosis correcta y va a llegar o va a llevar, perdón, a una hemoglobina insaturada, es decir, con menos sangre, digo, menos oxígeno, hemoglobina con menos sangre, ¿no? No, hemoglobina con menos oxígeno. Y recuerden, dijimos que si se alcanzan niveles de hemoglobina desaturada o insaturada de 5 gramos al menos, es cuando aparece la coloración cianótica. Labios morados, alrededor de los labios, alrededor de la boca también se observa morado, las uñas. Y aquí tenemos un resumen, este está en Port, de ahí es un homenaje, no me lo robé, es un homenaje. Tenemos síntomas de insuficiencia cardíaca derecha y síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. Veamos. Insuficiencia cardíaca derecha, congestión de tejidos periféricos. Muy bien. Lo cual nos lleva a edema en partes declive, ascitis, congestión hepática y puede haber alteración de la función hepática y congestión del tracto gastrointestinal con anorexia, malestar de tipo gastrointestinal o pérdida de peso. Del lado izquierdo, disminución del gasto cardíaco, lo cual nos lleva a intolerancia a la actividad, signos de disminución de la perfusión tisular, fatiga, entre otros, congestión pulmonar, edema de pulmón, tos. Si se hace edema de pulmón, puede haber tos con, es una flema rosácea y que parece espumosa, pero a ver, me voy a detener aquí un poquito para hacer una división. Y alteración del intercambio de gases, todavía por la congestión pulmonar, cianosis, hipoxia, ortopnea, disnea paroxística nocturna, disnea de esfuerzo.
Me detengo aquí. Atención. En las primeras fases de la insuficiencia cardíaca vamos a tener tos, que puede ser no productiva. Hay una congestión pulmonar que está ocasionando irritación en el parénquima y está generando pues la tos. Tenemos el reflejo de la tos, una tos crónica. Si avanza la congestión y se genera edema pulmonar grave, moderado a grave, vamos a tener que ya se puede presentar una tos productiva y la flema, que aquí está como esputo, así se llama, va a tener un aspecto espumoso y una tinción o una coloración rosada. Como aquí, como este cuadrito, así se vería. Ese tonito que está ahí rodeando al letrerito, al aviso. Y bueno, me traje también, este es un homenaje a una página de internet. Me encontré este esquema donde viene insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha y los datos que son de manifestación. Y por ejemplo, aquí tenemos al paciente. Puede tener intolerancia al ejercicio, disnea de esfuerzos, palpitación, dolor de tipo anginoso o síncope. Entre otros, no se alcanza a ver lo que está más abajo. Bueno, vean el corazón crecido, cardiomegalia y la congestión pulmonar. Observemos aquí. Estos son los vasos sanguíneos pulmonares y pues están ensanchados. Esto nos habla de congestión pulmonar. Puede llegar a desarrollar edema pulmonar agudo. En el caso del paciente con insuficiencia cardíaca derecha o predominio de insuficiencia cardíaca derecha, puede tener ascitis, vean, aquí como está esquematizado, anasarca, que sería edema generalizado, vean los brazos edematizados, dolor hepático, vean, una hepatomegalia, aquí incluso está señalado, esta línea punteada indica que hay crecimiento hepático, el edema periférico, que sigue los cambios de postura, y podemos encontrar venas varicosas. Y el signo que les decía, que no se alcanza a ver bien, pero dice reflujo hepatoyugular. Aquí está figurada la yugular en un tono azul o violeta. Nos presentan también la cianosis. Y vean la silueta cardíaca, muy crecida. Bien, finalmente, ya como final a esta presentación, les traigo estos criterios. Esto es hasta propedéutica y hasta medicina interna que los deben de ver. A mí me llamó la atención el cuadro para que veamos o lo relacionemos con los datos fisiopatológicos. Y vean, la disnea paroxística nocturna, aquí en criterios mayores, está muy ligada a la congestión pulmonar. Por lo tanto, hicieron un estudio, antes que nada, déjenme decirles que hay una población en Estados Unidos que se llama Framingham. Me parece que es Estados Unidos. Bueno, allí hicieron un estudio poblacional, no fue a pocas personas, sino que fue a la población en general, perdón, y observaron una serie de datos que pudieran ayudar a diagnosticar insuficiencia cardíaca. Y de ahí tomaron datos o criterios mayores y criterios menores. Y lo usaron o se hizo una tablita para poder diagnosticar insuficiencia cardíaca con base en estos datos. ¿Cuál es el criterio fisiopatológico? Vamos a verlo nosotros. Entonces, disnea paroxística nocturna está muy ligada a congestión pulmonar. Por lo tanto, ellos lo clasificaron como un criterio mayor. Luego, la distensión venosa yugular es resultado de la congestión sistémica y generalmente anuncia que hay problema
del ventrículo derecho para recibir el retorno venoso. Por lo tanto, también fue acomodado o fue clasificado como criterio mayor, perdón, la distensión venosa como un criterio mayor. Luego, atención, aquí no lo hablamos, pero aquí lo pongo. En el caso de cuando se está congestionando el lecho capilar pulmonar, puede haber salida de líquido en poca cantidad, por eso decía, bueno, vamos separando edema agudo de pues el edema intersticial. Se va presentando en inicio un edema hacia las partes intersticiales que puede ser escuchado con el estetoscopio como estertores crepitantes. Es un edema mínimo, ¿sí?, en pulmón, pero también es un criterio mayor. Bueno, la cardiomegalia, pues bueno, también criterio mayor. Y si incrementa la presión hidrostática capilar, vamos a tener edema agudo de pulmón, es decir, el espacio alveolar se llena de agua. Fíjense bien, el espacio alveolar se llena de agua. No es lo mismo tener crepitantes, donde hay un poquito de líquido ahí en el intersticio, hay un poquito de líquido en los alveolos, poquito, que es audible con el estetoscopio, ¿sí?, a encontrarnos una zona donde totalmente el espacio alveolar está inundado. Se acumuló tanto líquido, tan severa la presión, que puede generarse edema agudo de pulmón, ¿sí? Bien, y este es el que se va a manifestar con una tos, con una flema o con un esputo de color rosado y un aspecto espumoso. Bien, criterio mayor también. Luego nos ponen ritmo de galope. S3, no sé si lo vieron en fisiología, los ruidos cardíacos se representan con la letra S y el primer ruido es S1, el segundo es S2. Bueno, aquí vamos a encontrar un tercer ruido, un S3. ¿Por qué? Porque hay un intento de compensación por parte del sistema nervioso simpático, se libera adrenalina, noradrenalina, la catecolamina, y entonces se oye un ritmo de galope, como si fuera un caballo corriendo. De hecho, ya lo he escuchado. A mí ya me ha tocado escuchar ese ritmo de galope. Son 3 tonos y pareciera que el corazón, en vez de corazón, pues hay un caballo ahí adentro, en el tórax del paciente. Y bueno, muy relacionado con falla cardíaca que intenta ser compensada con aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. Por eso, criterio mayor. Luego aquí es presión venosa yugular. Voy a regresar tantito. Y aquí nos presentan la presión venosa. La están midiendo. Bueno, pero acá imaginen la presión venosa yugular. En la medición aquí. Bueno, alcanza a los 16 centímetros de agua. Y aquí el reflujo hepatoyugular positivo. Ya vimos por qué se considera un criterio mayor. Porque directamente nos está hablando de que hay un problema del ventrículo derecho para recibir al retorno venoso. Bien, y entonces aquí nos dice, por lo menos un criterio mayor. Bueno, ya si encontramos 2 o más, pues estamos frente a una insuficiencia cardíaca. Ahora, vámonos a los criterios menores. ¿Por qué criterios menores? Porque no son no tienen ese peso para ser determinantes en el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Como criterio menor, edema de miembros inferiores. Bueno, edema de miembros inferiores, edema de piernas, puede haber en varices. Una insuficiencia venosa puede generar edema de miembros inferiores. Exceso de estrógeno puede ocasionar edema de miembros inferiores. Por eso este es un criterio menor. Tos nocturna. Bueno, así como se generan los crepitantes por la congestión del lecho vascular pulmonar, pues también puede aparecer tos nocturna.
pero no es la única causa de tos nocturna. Tos nocturna puede ser por sinusitis, puede ser por rinitis. Bueno, pacientes asmáticos pueden tener tos nocturna. Entonces, como tiene más posibilidades, pues se considera un criterio menor. Lo mismo la disnea de esfuerzo. Pacientes con EPOC, con bronquitis crónica, con enfisema, pueden tener disnea de esfuerzo. Bueno, aquí hepatomegalia, un criterio menor. Derrame pleural. Bueno, si ustedes buscan derrame pleural y le ponen causas de derrame pleural, pues yo creo que llenamos 3 diapositivas. Nada más con la descripción, bueno, la lista de las causas. Es decir, tiene muchísimas causas el derrame pleural. Por lo tanto, pues se considera un criterio menor. Capacidad vital disminuida, hablando cuestión pulmonar. Seguimos el mismo criterio. La afectación pulmonar puede ser en muchas alteraciones y no solamente la insuficiencia cardíaca. Lo mismo, el mismo criterio, taquicardia mayor de 120 latidos por minuto. Por eso es que nos dice, bueno, el diagnóstico sería con un criterio mayor y al menos 2 menores. 2 mayores solamente ya es el diagnóstico. Y si tenemos puros menores, hay que buscar otra causa. Aquí este otro nos dice disminución de 4.5 kilos en 5 días de tratamiento. Bueno, tiene cierta base fisiopatológica. Es decir, recuerden que estamos hablando de congestión y edema, pues el líquido pesa y 1 litro de líquido pesa más o menos 1 kilo. Falla por cierta cantidad de gramos. Según yo, 1 litro de líquido anda pesando como 930 miligramos. Entonces no llega al kilo, gramos, no llega al kilo. Pero bueno, más o menos, para fines prácticos, 1 kilo es igual a 1 litro. Bueno, vamos a hablar entonces que esta disminución de peso del paciente con el tratamiento obedece a que se está drenando el edema, se está quitando la congestión venosa. Y bueno, también insuficiencia cardíaca, pues es un tema que tiene es muy interesante. A mí es uno de los temas que más me ha gustado de cardio, porque tiene varias pautas de dónde ir revisando la cuestión fisiopatológica. Y, sí es cierto, no he tomado lista. Pónganle presente, por favor. Muy bien. ¿Dudas de insuficiencia cardíaca? ¿Comentarios? ¿Algo que hayan leído? Ese silencio es de si dudas o no dudas. Creo que no, doctor. Bueno, yo tenía una duda, pero es algo como un poquito relacionado a lo que estaba comentando de que la insuficiencia cardíaca puede provocar insuficiencia respiratoria. ¿Por qué a los pacientes con COVID los ponen entonces en esa posición cuando están intubados? Bueno, la respuesta es en el ventilador. Es decir, el problema respiratorio vendría dado por, recuerden, vimos que es una neumonía de tipo intersticial, neumonía intersticial. Por lo tanto, hay una dificultad para absorber oxígeno en el sentido de una falla de la membrana, de la difusión a través de la membrana capilar. Bien, entonces el poner un ventilador, además de aliviar la carga que tiene el diafragma, pues va a aumentar la cantidad de oxígeno que hay en el espacio alveolar, con lo cual va a facilitar la difusión. Que de hecho, bueno, al estar con el ventilador se le pone cuántas respiraciones por minuto debe de tener el paciente, luego le ponen cuánto oxígeno debe de contener o cuánto le va a estar fluyendo, y esto entonces garantiza que haya un gradiente de concentración alveolar elevado, con lo cual se da
la hematosis. Desconozco hasta qué punto puede ser afectado el corazón en casos de COVID. No sé qué tan grave sea la afectación por parte del virus hacia la estructura cardíaca. No te podría yo decir así muy adecuadamente eh, cómo se afecta el Casi corazón. siempre cuando hay fallo pulmonar, es cuando, bueno, relacionado, si hay fallo pulmonar es cuando pueden caer como paro cardíaco, ¿no? Por una acidosis, no Sí, sé, bueno, metabólica. ajá, aquí habría algo ligado a eso que tú estás comentando, es decir, hay una relación directa, pero o sea, el hecho o sea, yo entendí la pregunta en el sentido de que el paciente lo ponen en decúbito dorsal, le ponen el ventilador y puede haber una implicación cardíaca. Como les comento, no desconozco qué tanto se afecta el corazón en el caso de la infección por COVID, pero lo que sí podremos suponer es que el ventilador pues suple, en este caso, el sistema respiratorio. Vamos, no hay un esfuerzo pulmonar, no hay un esfuerzo muscular, no pulmonar. No hay esfuerzo del diafragma, no hay esfuerzo de los músculos accesorios. Por lo tanto, se está llevando a cabo la hematosis sin haber cansancio o fatiga muscular, que de entrada, bueno, garantiza una adecuada oxigenación, y si hay una buena oxigenación de la sangre, una normoxemia, entonces no vamos a tener activación del sistema nervioso simpático, con lo cual las frecuencias cardíacas se van a mantener basales, 60, 70 latidos por minuto. Por ahí es donde yo me imagino que por eso es que se los ponen en esa posición, porque no hay una afectación tan directa a la función cardíaca. Y además, bueno, la oxigenación y la ventilación pues garantizan que no haya una liberación de catecolaminas que pueda llevar a taquicardia, fatiga muscular, vasoconstricción, principalmente. Eso es lo que yo deduzco desde acá donde estoy, porque yo nunca he visto un paciente con COVID, no estoy trabajando en área COVID. Ok, doctor, gracias. Es que lo decía porque, bueno, un familiar acaba de salir y entonces lo dejaron así, le decían que lo más que aguantara, no estuvo hospitalizado ni nada, pero le decían que lo que más aguantara en esa posición, y pues bueno, ella aguantaba 8 horas y dice que era muy cansado, pero que los doctores le decían que pues era lo mejor para ayudar a los pulmones. Por eso pensé que tenía como algo que ver, una función como de que podía hacer hematosis mejor, no sé, la verdad. Desconozco por qué le dijeron eso. La verdad, más que nada, si nos atenemos a lo que estamos viendo, pues el hecho de estar en decúbito dorsal y sin almohadas o una sola almohada puede presionar más hacia el pulmón, en el sentido de limitar la expansión torácica. No desconozco por qué le hayan pedido que adoptara esa posición. Y no se me viene a la mente explicación alguna lógica. Pues supongo que es lo que mencionaba usted, ¿no? Que al haber, por ejemplo, estar recostado, boca abajo, no está utilizando como los músculos inspiratorios y hace como que tenga menor fuerza el paciente como para poder respirar y ya como, no sé, supongo que la persona tiene ayuda ventilatoria, pero no obviamente solamente mascarilla de puntas nasales o algo así. Entonces, al estar así, ayuda a que se fatigue menos y pues pueda tener una mayor oxigenación, supongo, ¿no? Sí, las posiciones en la cama, o sea, el hecho de decirle al paciente que se acueste boca arriba o boca abajo, sigue una función en el sentido de ayudarle a que se expanda el tórax. La que más toleramos es la de cúbito dorsal, boca arriba. Toleramos un poco menos la de decúbito lateral, un poquito más cansado porque son más prominencias óseas contra la cama, y la que menos se tolera es la de boca abajo. Pero ¿para qué sirve acostarse boca abajo? Bueno, las articulaciones de la cadera se ven extendidas y esto relaja los grupos musculares.
ayuda, pero en el sentido ventilatorio no se me viene a la mente algo que pueda servir en esos cambios de posición, porque se supone que donde pega el tórax con el colchón, se evita la expansión torácica. De hecho, ahí no hay insuflación. No sé, necesitaría ver un poco más de datos para más o menos darnos una idea de por qué recomendaron eso. Sí, es que no los tienen, o sea, así totalmente con la cama como, ay, ¿cómo explicarlo? O sea, no así recta, pues, o sea, tiene que tener como una, no sé, almohadas o tiene que tener un soporte, Ah, como que sí está boca abajo, pero tiene como un levantadito sobre la caja torácica. bueno, a lo mejor sí hay una mejor oxigenación y una expansión torácica, porque recuerden, adelante de los pulmones una parte está el corazón, ¿no? Es como que menor la expansión hacia esa zona, hacia el diámetro anterior que al posterior. Pudiera ser, pero insisto, yo ahí sí desconozco porque pues no, afortunadamente no estoy en área COVID, porque tengo a mi mamá ya adulta mayor y pues bueno, la estoy cuidando en lo máximo que puedo. Pero sí, ese dato sí se los debo, ese lo voy a investigar. Gracias, doctor. Doc, Sí, diga. este, yo leí hace poquito que ahorita con lo del COVID, en Pakistán y también bueno, no me acuerdo bien, pero creo que era allá por esos rumbos, estuvieron utilizando mucho la terapia respiratoria con adultos mayores y con personas que pues estaban con COVID y am, usaban ese tipo de posición, Medio Oriente, usaban ese tipo de posición que estaban mencionando esta Sonia para ayudar a la ventilación, puesto que algunas veces hay una inflamación en los pulmones y eso ayudaba como a destensar o algo así decía el artículo, pero normalmente se utiliza cuando, o sea, esa posición se utiliza cuando el paciente pues tiene mucho moco u obstrucciones en su pulmón, pero no sé si sea algo parecido a lo que usted está explicando, porque yo la verdad me vino a la mente ahorita con lo que usted está diciendo, pues ese artículo. Bueno, pareciera ser que no sé, yo no me he dado cuenta, no lo he hecho consciente, pero yo me imagino que hay más expansión del tórax con la inspiración hacia la parte posterior, hacia la parte inferior, digo, anterior. Entonces, cuando el paciente lo recuesta, la posición más cómoda es boca arriba, pero tiende a afectarse la expansión torácica por efecto del colchón. El colchón está apretando, es una fuerza que impide la expansión torácica. Y es lo que yo me imaginaría, que bueno, se facilita la expansión torácica de esa manera. Pudiera ser, si es que es más hacia la parte pulmonar. De hecho, es lo que yo me he fijado a veces que tiende a verse que se eleva, bueno, que se expande el tórax en sus dos polos, antero posterior, pero no sé si sea mayor. Ahí es donde me faltaría pues un poco más de información. Tiene cierta lógica si así lo manejan, ¿no? De facilitar la expansión torácica para que facilite la inspiración pulmonar. Bueno, suena con cierta lógica. Me faltaría verificarlo en la práctica. Ok, Doc. De hecho ya me quedé con la duda, voy a revisar. Voy a preguntar, voy a contactar a alguien que sepa de eso. Oiga, profe, Diga. ayer en la tarea del examen, en el pH, yo le puse, o sea, la cantidad y después le puse pH en letras y me la marcó como mal. Bueno, es que no había considerado esa posibilidad. Pero si pusiste el número como tal, o sea, bien el pH, bueno, ya revisando yo que te equivocaste, pues ya puedo ver que pusiste bien la cifra
y que pues nada más te falló el ponerle el pH, para ponerle esas letritas, pero no hay problema. Bueno, gracias. Muy bien, entonces vamos haciendo cierre de sesión. Vamos tomándonos 3-4 minutos para cierre de sesión. Vinicio, insuficiencia cardíaca, defínela y dinos algunas clasificaciones. Ok. Bueno, insuficiencia cardíaca puede ser como, bueno, mencionaba que no se debe de ver como la insuficiencia del corazón únicamente como bomba, que pues como disminuye su capacidad para difundir la sangre a los tejidos. Entonces, se puede clasificar dependiendo si es de alto o bajo gasto, si es izquierda o derecha, y me falta una, pero Muy bien, yo pregunté algunas clasificaciones y ya dijiste 2. Muy bien. Sebastián, de hipertrofia, ¿qué nos puedes comentar? De hipertrofia cardíaca. Que es como un engrosamiento en el ventrículo izquierdo. Sí, es un engrosamiento en el ventrículo izquierdo. Muy bien, pudiéramos añadirle un mecanismo de adaptación a largo plazo. ¿Qué más? Es como una debilitación en el bombeo. Bueno, se supone que es para aumentar la fuerza, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más recuerdas? Pues la causa más común es la hipertensión arterial, ¿no? La causa más común es la adaptación a la insuficiencia cardíaca. La causa más común de insuficiencia cardíaca, pues yo creo que está repartido porque hay varias causas que se reparten los casos. A ver, se me hace que te confundiste con hipertrofia. Vamos a preguntarle a alguien más para desenredar este asunto. Vamos con Alma. De hipertrofia, ¿qué recuerdas? Axel, ¿tú qué recuerdas de hipertrofia? ¿A Pedro Axel? Sí, Pedro Ah, Axel. es que casi siempre me dicen Pedro, los maestros. Perdón. Bueno, está bien, perdón. Perdón. De hipertrofia, pues me acuerdo que hay 3. Que teníamos la simétrica, que era como para los atletas. La concéntrica, también esa era para hipertensión, ¿no? Creo. Y la otra, la excéntrica. Mm, Creo que era algo para la miocardiopatía dilatada. Sí, Bueno, las me acuerdo que causas, eran esos 3. las causas que pusimos pues fueron ejemplos. Pero bueno, ¿qué consiste la hipertrofia concéntrica? Incrementaba la pared del corazón. ¿Por qué? ¿Por qué incrementaba? ¿Cuál es la explicación? Mm,
Pues podría ser, por ejemplo, que había más, no sé, había más necesidad de, como mayor carga de trabajo, podría ser, más necesidad y por eso se aumentaba el espesor. Muy bien, aquí se necesita más fuerza, por eso incrementa el número de fibrillas, pero digamos de forma paralela, porque se necesita generar más fuerza contráctil. Y en el caso de la hipertrofia excéntrica, lo que se necesitaba pues era incrementar la capacidad de la cavidad, es decir, hay que dilatar la cavidad. Por eso las fibrillas se acumulan una después de otra, es decir, como en fila. Y esto incrementa la cavidad, no el grosor de la pared, sino el tamaño de la cavidad. Y recuerden, las hipertrofias pues corresponden a mecanismos de adaptación. Que bien, bueno, hay una hipertrofia fisiológica por el ejercicio, que bueno, esa no ocasiona problemas. Sin embargo, aquí nos enfocamos a las hipertrofias patológicas, donde sí genera pues a largo plazo un daño. Ya vimos que, por ejemplo, entre más dilatado, pues menos fuerza, por lo tanto menor gasto cardíaco. Entre más engrosado la cavidad, pues menos llenado de astólico y por lo tanto, pues menos gasto cardíaco a fin de cuentas. Por eso es que son hipertrofias patológicas. Perdón, me surgió una duda. Adelante. Me perdí un poquito en por qué se origina la caquexia. Bueno, muy bien. Tanto rato y apenas voy a poner la grabación. Van a ver que aparece la grabación. Ya nada más para que me pongan presentes, yo les digo cuándo. Es decir, todo lo que anotamos no valió. Ahora sí, ya pónganle presente, por favor. Bien, atención. Contesto la pregunta, ¿por qué la caquexia? Bueno, en principio de cuentas, hay alteración de absorción de nutrimentos por la gran cantidad de edema en mucosa, que evita que haya digestión y que haya absorción de nutrimentos, número uno. Por lo tanto, el paciente absorbe menos nutrientes y requiere utilizar los que tiene almacenados. Luego, recuerden, al momento de que hay hipoxia, se van a activar vías metabólicas alternas. Eso no lo habíamos dicho, pero se tiene que utilizar la vía anaerobia, generar energía. Bueno, se habla de que la insuficiencia cardíaca es una alteración metabólicamente pues estresante. Por lo tanto, pues se quema más calorías, más nutrientes. Y bueno, conforme va avanzando, se va afectando también el hígado, con lo cual disminuye la capacidad de mantener una glucogenogénesis y luego glucogenólisis adecuada. Se tiene que recurrir a la formación de glucosa de nuevo, y esto va a generar consumo de tejido adiposo o tejido muscular. Y por eso el paciente se vuelve caquéxico. Y además de que no come mucho, imagínate a alguien que tenga disnea queriendo comer. ¿Cuánto va a comer? Poco. ¿Por qué? Porque pues le va a generar disnea al comer mucho, ¿verdad? Más que nada. Ok, gracias, doctor. Muy bien. Y respecto, ahorita que me fijo en la grabación, no me vayan a pedir grabación de esta sesión porque apenas lo puse. Me fijé de la del sábado. Traté de subir la Drive y parece ser que de todos modos necesitan permiso, ¿verdad? Es lo que me estoy dando cuenta. Porque la puse en Moodle. Puse un link y parece ser que van a necesitar el permiso. Voy a ver si puedo subirlo de otra manera para no andar con eso de que si le doy permiso o no le doy permiso. Denme tiempo para poder ver, encontrarme otra manera de compartirlo. Quizás me puedo ir por otro, ¿cómo se llama? Otro servidor, no servidor, ¿cómo se llama? En vez de Gmail usar otro, para ver si puedo subirlo a otra nube y de ahí lo puedan ver, sin necesidad de permiso. Por favor, antes que nada.
denme tiempo, porque sí me falló. Doc, tal vez si no lo pone en el institucional. Problema, exactamente, voy a ver si lo puedo poner en otro, que no sea el Gmail. No tengo otra cuenta de Gmail, voy a buscar otras de las de Hotmail o Outlook, a ver si me da chance y para compartirlo. Nomás no lo vayan a subir ustedes después, a la red. Acuérdense que hay derechos de autor y no nos vayan a fregar. Pero bueno, para mañana, hipertensión arterial y si hay tiempo empezamos con arritmia. Empezamos a ver arritmia, el tema de arritmia, que ya sería de los últimos de cardíaco, para ya luego continuar con digestivo y luego migrar a nervioso, que ya nos quedan 2 semanas de sesión, nos quedan 2 semanas para aprovechar al máximo. Entonces, para la siguiente sesión, hipertensión arterial, no nos vamos a tardar mucho, no es muy largo. Bueno, quién sabe, a lo mejor hacemos muchas preguntas y podemos tardarnos. Vamos a enfocarnos en hipertensión arterial. Ya si hay tiempo, empezamos con las bases de arritmia. Muy bien. Nos vemos entonces para la siguiente sesión. Lean hipertensión arterial. Doctor, muchas gracias. Bonito día. Bonito día. Nos vemos. Gracias. Luego, Los cuídense. Doctor, disculpe. Mande. Le quería preguntar, para la postvaloración, ¿qué fórmula debemos tener en mente? ¿Recuerdas que en las primeras sesiones vimos ácido base? Ah, sí, pH. Ajá, esa fórmula. Ah, perfecto. Va a ser parecido, ¿no? Sí, nada más hay que sustituir el 6.1, la constante es la pK, y ya los valores de bicarbonato y de CO2 en el orden en que están. Perfecto. ¿Y es opción múltiple o es...? ¿La valoración? Sí. Bueno, que recuerde unas partes sí, excepto la de calcular. En calcular, pues es abierta la pregunta. Ok, Nada, perfecto, doctor. Muy bien. Muy bien. Cuídese mucho. Sí, igualmente. Mande. ¿Hipertensión cuándo vamos a exponer? Mañana. Mañana les toca. Profe, Mande. o sea, con las presentaciones, como cuando cree que nos toque a shock hipovolémico y eso. Van a ser casi los últimos. Yo creo que de aquí al otro viernes, este viernes en otro viernes, ya estaríamos acercándonos a que ustedes sigan. Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Ves, Sonia? ¿Qué estoy viendo? Igualmente, Como loca ya haciendo la exposición. Ay, mande. ¿Qué estoy no, viendo? doctor, perdón. Hasta luego, que esté bien. Gracias. Cuídense. Gracias. Buen día. Buen día, cuídense. Brandon, tu micrófono. Axel, Lilia, tu micrófono. te estoy hablando. ¿Qué pasó? Ya se fue el doc. Oye, estoy esperando tu mensaje. No me llega. Yo también, Lilia. Espérame, eso es todo, ya voy. Ahorita se los mando en cuanto llegue. No, rápido, ¿Dónde rápido. estás?
Un mandado. ¿Mandado de qué? ¿Ontas? Mi abuelita tiene COVID, ya les había dicho. Y había ido a llevarle medicamentos. Ah, Pero todo bien. ¿Cómo Sí, sigue? ya